Estamos de regreso en un artefacto más. Hugo Mijangos de invitado. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Eres de Mazatlán, ¿verdad? No. ¿Viviste en Mazatlán? No, tampoco. Mi mamá es de Mazatlán. Por algo sabía que tu familia era muy... Pero iba mucho a Mazatlán. Haz de cuenta ¿Eres de Puebla o de dónde, si no me equivoco? Yo crecí en Texcoco, pero nací en el DF. Y mi papá es de Chiapas. Entonces es una mezcolanza un poco extraña. No, hombre, pues agarraste de todos, cultura de todos lados. Exactamente. Eso es lo que está muy loco, porque tengo cultura del sur y también del norte. Y son como si fueran países diferentes. Y del centro, y cabrón. Crecí en el Chilango, en el centro. Entonces, como en el centro... también es otro país, sobre todo en Ciudad de México. Texcoco es muy arraigado a la cultura prehispánica, desde la dieta y todo gira alrededor, como hay muchas cuestiones que tienen que ver con el rey poeta, Netzahualcóyotl. Todas las calles se llaman así, como en la colonia que está cerca de aquí, ¿no? Que se llama Texcoco. Ciudad del Sol, ¿no? Exactamente. Sí. Todas las calles Xayacatl y Mixcoatl y esas cosas. Es así, muy parecido. Muy así y es como hay mucha cultura del Día de Muertos, prehispánica. Y iba mucho a Mazatlán en vacaciones. En veranos. Veranos, Semanas Santas y Navidades, ¿no? Entonces, cuando eran vacaciones, generalmente íbamos a Mazatlán. Y desde niño hice muchas amistades allá y primos, Me estabas diciendo que en una de esas vacaciones viste a Aquello y su banda. No sé si ya era Bajo 3 o si tenían algún otro proyectito. O sea, a lo mejor era Bajo 3 en la época que estaban haciendo covers, ¿no? Yo creo que sí. Porque estaba Chaplin cantando, entonces sí. No me acuerdo cómo se llamaba la banda. Creo que no era propiamente Bajo 3. A Bajo 3 después los vi en Texcoco. De hecho, fueron a tocar con Ágora. Nosotros teníamos una banda que se llama... Bueno, todavía tenemos la banda, se llama Colwa. Entonces era como noche o tarde de metal. Y estaba ahí Bajo 3. Que propiamente, pues bueno, no era tal cual metal, pero pues era rock alternativo más bien, ¿no? Y ahí fue cuando ya vi Aquello y le dije, oye, alguna vez yo te vi. Pues estaba bien morro. Y Aquello estaba ahí con... Estabas bien morro tú, porque Aquello no. Sí, yo estaba bien morro. Pero también Aquello, pero nomás tú estabas más. Sí. Porque el que te llevará unos, ¿qué? ¿6, 7 años? Pero yo tengo unos 5, sí, más o menos. Yo tengo 41. Y siempre digo eso, pero en serio, a esas edades importa un chorro. Porque si tienes 15 o 20, claro, la mancha es muchísimo. Ya es una escuela. Ajá, exactamente. Ya los ves así como los viejos. Pues a mí me pasa mucho así cuando digo... No sé, cuando con Galo o con Carlitos Avilés que han venido acá, que les digo, no, es que eran ustedes viejos lobos. Tampoco es que me lleven tanto, digo, luego sí son unos 10 añitos, pues, pero no sé, como que en esa época lo ves todavía mucho más, ¿no? Entre más viejo te vuelves, es más como... ya le entiendes más a su cotorreo, ya te sientes más cercano. Pero entre más jóvenes, abismal 1 o 2 años a veces, ¿no? Sí, y más sobre todo eso, que los veas así en escenarios y para ti todavía es tan ajeno eso. Aparte. Que jamás te has subido, ¿no? A un escenario así en forma y eso. ¿Empezaste muy chavo a tocar? Empecé a los 13 pues en la clase de educación artística de la secundaria. En la secu directo. Sí, ahí fue cuando dije, un momento, esto me gusta demasiado. O sea, es como, no era normal como la afinidad que tenía la guitarra. Porque veía que los demás como que cumplían con la tarea o nada más la rascaban mientras estaba la clase y la botaban. Era, ¿cómo dices? ¿Apreciación artística? Educación artística. Y estaba muy ¿Que era padre. Guitarra o...? No, era apreciación realmente artística. El maestro era bueno. Nos enseñaba sobre pintura, nos enseñaba sobre música, pero de una manera donde pues sí tocabas, ¿no? Sí hacías una orquestita. Sí. Los de guitarra nos dejaba ejercicios chidos. Nos enseñaba algo de escultura. Entonces sí fue un buen maestro y agradezco mucho esa clase porque de no haber sido por esa clase, no sé si hubiera tenido otro acercamiento en donde me hubieran podido comprar una guitarra acústica a mis papás. Ok. Porque como en esas épocas eres mucho de... ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora quiero... Entonces como que no te toman en serio realmente qué es lo que quieres. Y ahí fue como, necesito una guitarra. Pues la más barata, ¿no? Claro. Y ya de ahí, ya no sonaba. Y luego ya, oye, pues que quiero clases de guitarra. No, pues que fulano de tal da clases y guitarra clásica. Y wow, ahí fue cuando... Ya me dije, tiene que ser esto para mí. Y ahí es cuando empieza también una situación ahí en casa como de, es que tú no puedes ser músico y todo se desarrolla una historia. Oye, pero un poquito antes, yo supongo que ya desde más chavo, percibías la música distinto o fue completamente así de que solo hasta esa clase. No, en esa clase fue la primera vez que toco un instrumento así, en donde yo lo hago sonar con
con otros compañeros, en este caso. O sea, ensamblado, pues ya. Y claro, esa experiencia está bien chida que de una puedas... Que ya suena, ¿no? Que este sol, que este do, ya sonaron con lo que ellos estaban haciendo y fue como que, órale. Ajá. Pero desde niño, yo que recuerde, jugaba a que yo iba a ser artista, ¿no? Pues veía lo que había en la tele, ¿no? ¿Qué había en esa época? Pues estaba siempre en domingo, que estaba, no sé, en alguna película donde saliera una banda en vivo. Pero mi padre, pues siempre ponía música en vivo. ¿Qué le gustaba a él? Él ponía de todo, o sea, él escuchaba música chapaneca, escuchaba marimba, escuchaba mariachi, escuchaba The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Joaquín Sabina. Pero es que mundos Luis bien Miguel. diferentes, eso, o sea, lo que hablas, muchas veces la música del sur de México, del sur del mundo, pero del sur de México pocas veces no sé, lo he hablado aquí, por ejemplo, o sea, es raro que a alguien le influencie eso, como que parecieran muchos países, México, ¿no? Sí. Y sin duda Chiapas y, bueno, el sur y este tema más, ¿no? Todavía. Sí, el tema de la marimba, no lo había razonado así hasta hace poco. Sí me influyó mucho el sonido y sobre todo como la rítmica. Ajá. Lo noté después, así, alguna vez Balú me dijo, tú tienes una cuestión rítmica un poco peculiar, me dice. Y se lo atribuiste y yo a eso. creo que es por eso, sí, y por Texcoco también, o sea, mucho tresillo, ¿no? Chiquiticaca, chiquiticaca. Y ese tipo como de ondas las saco mucho cuando improviso, cuando compongo, y me identifico con eso. Entonces, por ejemplo, con la marimba, pues era escuchar que la canción de Luis Miguel, pero también en marimba, ¿no? Y que los éxitos de fulano de tal en marimba. ¿Lo sacaban así? O sea, ¿había como grabaciones de esas? Hay discos, discografía que hacen como covers de música popular en marimba, y pues son marimberos bien chidos, ¿no? De hecho, la familia Nandayapa eran los meros ahí en San Cristóbal, y de ahí sale Gustavo, que es uno de los grandes batacos de México, en la Ciudad de México, que tocan jazz, y que de hecho él está casado con Leica, una buena amiga, lupera, y que tiene una voz increíble. Son esposos, y pues alguna vez le dije a Gustavo, no manches, yo escuchaba a tu familia cuando yo estaba morrito, ¿no? Sí, que ocurre esta cosa, eso sí, para que veas, es muy recurrente aquí, de haber empezado y de tener estos primeros acercamientos con la música y después tener oportunidad de conocer a esa gente, es una locura. Y no hay de otra más que seguir en este camino, y seguro te vas a encontrar con tus ídolos, o por lo menos con la gente que escuchaste un montón, ¿no? Me pasó el sábado con Alex de Maná. Pues sí, ¿tú crees? Exacto. Fue de, oye, yo te escuchaba un chorro, y me influenció mucho. Me acuerdo sexto de primaria. El dónde jugar a los niños. Exactamente. Claro. Es un clásico mexicano. Mi papá y yo, cuando íbamos los sábados, me llevaba siempre al cerro, ahí a la naturaleza, y poníamos cassettes que yo le mostraba el música. A ver, se llama algo nuevo. Ah, pues este. No, pues que La Maldita. No, pues que El Silencio. No, pues que Guns N' Roses. ¿Y si le gustaba a tu jefe? Gustaba. Cuando ya escuché más cosas metalosas, new metaleras, ya eso no le gustó. Empezó nunca. Ya así como a hacer aversión. Pero todo lo que era rock en español, La Cuca no le gustaba. También por las letras, pero la animación de los latidos era como fuerte para él, ¿no? Decía, es que estás muy chico para escuchar eso, pero no me lo prohibía. Ah, no, bueno, pues por lo menos, ¿no? Sí, mi mamá sí se pone un poco más rejeada con las groserías, pero tampoco era como que llegaba y lo apagara, no, nunca. No, pues a mí me tocó desde Los Hombres G, también lo mismo, era la misma actitud de que oían Sufre Mamón y es como, bueno, o sea, te estoy hablando de unos años, todavía unos años antes, ¿no? Pero sí era fuerte, digo, ahorita se habla muchos. No, ahorita ya. Estamos mucho más cabrón, tiene ¿no? que ver ya esa época. Exactamente, sí, y con Alex seguramente eso lo ha escuchado, imagínate, miles de veces, ¿no? Eso de que, güey, yo te escuchaba cuando era, o sea, seguramente se lo dije también cuando lo conocí, pero aún así, vale mucho la pena decirlo, que te aseguro que es una chulada de persona, ¿no? Sí. Te escuchó, ay, qué chido, y la chingada, ¿no? Muchas lo toma muy bien y eso, ¿no? O sea, es una... A estas alturas, y teniendo tanto tiempo ya en esto y habiéndolo escuchado tantas veces. Pues sí, eso pasa luego de conocer como a tus ídolos, a la gente que te influenció. Cuando tú ya te metes a la escuela, digamos a las clases de guitarra ya bien clásica, ¿te decantaste directamente por lo clásico o es como que era lo que había que hacer? Mira, primero empecé con ese maestro porque mis papás vienen como de un mundo muy lejano a la música, que es como la medicina y la odontología. Y propiamente, pues ¿Son no había odontólogos nadie. los dos? Mi papá es médico
general y mi mamá odontopediatra. Ok. Pero nadie de ellos pues tomaba clases, no sabían con quién recurrir. Y este maestro lo recomendó un compañero del colegio. No, pues ve que él es muy bueno, que no sé qué. Y cuando llegué y lo vi tocar, dije, wow. No sabía que se podía hacer algo así con el instrumento. Me acuerdo mucho que tocó Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega. Y usa la técnica de trémolo, ¿no? Y el bajo lleva, pues un movimiento como muy contrapuntístico y acompañando como la mano derecha que está haciendo un trémolo rapidísimo. Y viéndolo no lo entendía, o sea, como que, ¿cómo le haces? ¿No? Y se reía, me acuerdo, me decía, se llama trémolo, ya lo veremos. Entonces él me enseñó a leer, me enseñó, tengo una carta muy valiosa ahí que me puso, que decía, te introduzco al maravilloso mundo de la guitarra. Tu maestro, como datado octubre 96 fue eso. No mames. Ahí la tengo todavía y es la partitura del estudio anónimo dice Antonio Rubira, pero es el estudio que todos se saben en la guitarra clásica, ¿no? Y de ahí pues ya se agregas 1, 2, 3, algún repertorio clásico y llega un momento donde el maestro les dice, ¿han pensado meterlo en un conservatorio? A tus papás les dijo sí. eso. Yo en ese entonces pasaba algo muy curioso. Yo no veía bien. Tenía mucha miopía, pero por algún motivo como que no íbamos al oftalmólogo. Siento que mis papás eran médicos. Era como, qué raro. Y yo, es que no veo bien. Espérate. O luego te quito. Como que no entendían que realmente no veía bien. Entonces me aprendía las lecciones de memoria. Y el maestro se sacaba de onda. ¿Por qué no la lees? Y yo, pues porque no veo, pero me la aprendí. Aquí está y se la tocaba. Perfecta, sí. Entonces llegó un momento donde como que me acuerdo mucho que lo sorprendió la lección, que era complicada, me la aprendí, la toqué muy bien. Y les dijo, oigan, es que pues como que el muchacho no ve bien. Y otra cosa, ¿por qué no lo meten en un conservatorio? Y ahí fue cuando ya dijo, no, un conservatorio ni de chiste. Sí, pues le sonaba un dineral y un... O algo desconocido sobre todo, ¿no? O sea, como un área de, no, es que él tiene que hacer sus estudios formales. Sí, como que no es tan en serio, pues aguanta, ¿no? Exacto. Pero yo sentía una conexión muy fuerte. Y en ese entonces me acuerdo mucho que jugaba fútbol. Había una escuela de Cruz Azul ahí en Texcoco. Íbamos a la zona metropolitana, pues a concursar, a jugar, ya sabes, torneitos. Pero yo decía, es que no me gusta tanto el fútbol como la música. O sea, me gustaba ir con mis amigos y jugar y ya. Pero igual sí te gustaba, o sea, sí lo disfrutabas el fútbol y todo. Lo disfrutaba mucho. Pero llegaba a la casa y tocaba guitarra y era otra onda. Y me acuerdo que escuchaba mucho los armónicos. A veces dejaba sonando una nota y se apagaba y sonaba el armónico, ¿no? O la serie. Y como decía, ¿qué es eso que suena? Y hasta después supe qué era. Entonces, en ese periodo fue como muy padre poder descubrir que había ese mundo donde no nada más era el rock, sino que había algo más complejo, ¿no? Armónicamente, melódicamente, contrapuntísticamente, y que ya lo podía tocar. Ahí tú ya para entonces ya había entrado el metal en tu vida y eso, ¿o todavía no? Ahí te va. Entonces, en ese entonces, yo sigo yendo a Mazatlán y cada vez que iba a Mazatlán me traía música. Porque pues era como los que estaban pegados al norte y era más fácil. Había más, ¿va? Sí. Entonces, no, pues que chécate, pues primero ya sabes, Metallica, ¿no? Y luego, no sé, surgía Jane's Addiction, y luego subía Rage Against the Machine, luego llega Deftones, llega Korn, llega como toda esa onda nu metalera. Me lo llevo a Texcoco y le digo, chequen, me hacían mis cassettes de varios, eran famosísimos mis cassettes de varios, 1, 2, 3, 4, 5, y eran como lo que cabía en un cassette. Rolas de diferentes bandas que grababa de Mazatlán y las llevaba a Texcoco. Pero tú te las hacías, o sea, ¿te las hacías estando en Mazatlán? Así es. Tú tu mixtape. Sí, era mi hobby era tal cual eso. Y a lo que iba, lo junto un poquito con la pregunta que me hiciste de que cuando era niño, si yo notaba eso, jugaba a ser artista, pero además me divertía escuchando música, lo que era algo muy raro. Porque los demás compañeritos, pues, amigos... Claro que jugábamos como todo niño que a los dinosaurios, que juegos en la calle, en donde había mucho monte, entonces salíamos mucho a jugar en el monte. Pero ya yo en mi casa era escuchar música. A los 10, 11 yo empecé mucho a ser como muy melómano. Y veía que los demás no, entonces decía, pues ¿por qué yo sí, no? O sea, como que siempre traía esa onda. Sí. Juntándolo con esto, cuando tengo mi colección de varios, le digo a Fer, Fer Castillo, un gran bajista, amigo, carnalazo, hay que hacer una banda. Órale. Igual, él se metió a clases
de guitarra. Yo seguía con el maestro de clásico, pero empiezo a ir con Julio Serrano. Julio Serrano fue mi primer maestro de guitarra eléctrica y él trabajaba con Julio Revueltas. No sé si... Sí, claro, por supuesto. Y él trabajaba... Tenía un disco yo de él, de Julio Revueltas. Híjole, buenísimo. No me voy a acordar de... Sí, lo descubrí por allá de... Pues como el 96 o algo así. 97. Y estaba todo lo que daba Julio Revueltas, era como... Y él es capitalino, ¿ah? Ajá. Sí. Oye, le perdí la pista. Sigue, supongo que sigue tocando. Sigue y da clínicas, sí está movido. Yo apenas lo volví como a descubrir, porque recordando este viaje, escuché ese álbum, ¿no? Creo que... Ay, no me acuerdo. Pero es un súper disco, es muy bonito. Entonces hicimos esta banda, 2 guitarras, y luego le dijo, no sé cómo estuvo que armamos la banda, y dijo, yo toco el bajo, pero algo muy similar a lo que contabas. Ajá. Como que bueno, pues lo que quedó es el bajo. Empieza a tomar clases de bajo, donde también iba con ese mismo maestro que me lo recomienda Daniel Villarreal, el bajista de Ágora, el texcocano también. Él me ayudó mucho a descubrir música también, Dani. Él fue gran influencia para el progre, sobre todo. Me pasaba jazz y progre. Entonces ya ahí fue cuando me empiezo a ir al rock, a lo eléctrico. Y me acuerdo cuando le dije a mi maestro, pues ya no voy a seguir viniendo. Se agüitó un chorro. Y yo también sentí feo. Uh-huh. Como que sentí que no estaba haciendo algo bien. Porque sí pude haber seguido con las dos. Pues sí. O sea, pude haber seguido con el mundo clásico y con el mundo eléctrico, pero estás chavo, no había quien me orientara. Era como nada más tener un poquito de disciplina o de igual y pausar un poquito la clásica, pero no dejarla. Sí. Porque después yo solito la volví a agarrar. Pues claro, pues es que te diste cuenta que una alimenta a la otra, grueso, sí. ¿No? Sobre todo el clásico al metal y esto, tantas cosas que después descubriste que tan influenciadas del clásico. Sí, y a la música en general. Exacto. O sea, a mí me da mucho placer tocar guitarra clásica. Por puro placer, es como mi comunión con el instrumento. Mi hora de estudio, mi hora de escuchar, así de clavarme con el instrumento así. Porque todo el tiempo estoy trabajando con guitarra en manos, transcribo. Entonces, bueno. Entonces así fue más o menos como empieza a juntarse ya con la banda que se llamaba Colwa. Empezamos a sacar covers primero. Fuimos la primera banda en Texcoco que sonaba cosas así y era muy innovador. Porque pues era la primera vez que alguien escuchaba esa música que pues no se escuchaba. Allá se escuchaba. ¿Covers de qué? Era Rage Against the Machine, era Deftones, era algo de Korn, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, pero sobre todo la onda nu metalera era como lo nuevo. Era como que, ¿qué es eso? Y empezamos ya después a hacer canciones originales por ahí del 99, 98. Y sí estuvo muy chida esa época porque pues ya nos buscaban para abrir la Resorte, abrir la Maldita, abrirle a la Castañeda. Son los que me tocó a mí y ya después yo me tuve que salir y ellos continuaron y la abrieron nada más. Y era un poco porque era la única banda que hacía eso y además pues que estaban sonando chido. Y además jalábamos mucha gente. ¿Ah, sí? Sí, jalaba mucha gente a Colwa. Sí habían como muchos seguidores y era como... Pues no decir famosos porque pues dentro del pueblo... Pero éramos conocidos. Éramos conocidos, éramos Sí, eran concurridas las tocadas. Ah, qué chido. Me quiero regresar poquito ahorita a lo que dijiste de cómo era el ejercicio de escuchar música. Y últimamente yo veo que es un arte más en desuso todavía, porque la música se ha vuelto un accesorio. Es mientras estás manejando, mientras estás haciendo qué hacer. No, la pones nada más, pero es raro. No sé si antes se usaba más, pero el ejercicio de poner un disco y ponerte a escucharlo, yo igual lo hacía. Y no sé si te pasó también un poco que fue raro darte cuenta que la mayoría no lo hacía, como que yo pensaba que era normal. Yo escuchaba las cosas que estaban a mi alcance, entonces yo creo que mis papás se sacaban mucho de onda porque era raro que un niño de 11, 12 años escuchara tan obsesivamente un disco de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Órale. Como encontré algo ahí, pero me acuerdo que la orquestación me hipnotizaba. Órale. Quisiera hacer un pez y el disco famosísimo de Bachata Rosa, que es buenazo. Pero a mí me da un poco de pena porque ya cuando empezabas como con el rockcito y todo el mundo Caifanes y eso sí, Caifanes, claro, yo le decía que oía eso, ¿no? Era good. Pero incluso escuchaba los discos de mi mamá de Yuri o de mi papá de así
así de esas cosas. Mi papá era mucho de Lucerito, Alejandra Guzmán, estas más. Y a mí se me hacían discos increíbles. O sea, Alejandra Guzmán están cabrones los discos. Y hasta Satriani grababa ahí. Después lees los créditos y dices, bueno, no estaba tan... No, yo me acuerdo que mi hermana tenía uno de Gloria Trevi. Y había una canción, la de los borregos, que me gustaba un chingo la batería. Y años después me lo dijo Darko. Es Vine con la Yuta. Y yo, ay, güey, bueno, no está tan mal, cabrón, ¿no? Sí, pero, es que sí tiene razón. Sí, había música que se enriquecía chido. Sí, había muy buenas cosas. Y había como no estaba tan a la mano, era muy aspiracional llegar al día que había música en la tele, que era siempre en domingo, que quieras o no, pues bueno, por lo menos veías monos tocando instrumentos o bailando, cantando. No, fue importantísimo. Porque no había, o sea, si no tenías, yo no tenía MTV hasta la secundaria, no tuve MTV, entonces me platicaban mis amigos de, ¿ya viste el video de Michael Jackson? ¿Ya viste el Unplugged? Pues yo sabía que existía eso, pero no lo podía ver porque pues no teníamos y como que no les importaba mucho a mis papás tener cable en ese momento. Claro. Y lo único que podía era... Cuando habían baratas en la Comer, así de ya ves que era 2x1 en julio, pues ahí me compraba muchos CDs o le robaba también como tú los discos a mi papá y me ponía a escuchar. De hecho, acabo de recuperar una joya que se llama Embrujo Flamenco, que cuando estaba en la guitarra clásica lo escuché y me embrujó tal cual ese disco y le dije a mi papá hace un mes, le digo, oye, ese disco blanquito que tiene 3 guitarras en la portada, uy, no sé. ¿Todavía lo conservas? Me dice, tengo todos los CDs, cáele y los buscamos. Entonces fui hace 2 semanas y que lo encuentro el disco. Pues lo llevo escuchando diario ahorita. ¿En serio? Porque es un disco que... Oye, ¿tienes para escuchar CD hoy en día? Tengo. ¿En serio? ¿Qué tienes? Tengo un estéreo LG chiquito. Tengo en el carro. Tengo... una grabadora que está ya arrumbada. Yo me voy a comprar algo porque me regalan CDs y los tengo ahí nuevos porque no tengo... O sea, ni mi compu ya tiene. De la compu hay unos adaptados, o sea, que ya son como... externos. Y están varas. También tengo uno de esos que es como donde quemaba los discos. Ya no quemo casi discos porque ya no... Sí. Se venden como souvenirs. Exacto, ¿no? Es como una tarjeta de presentación. Sí. Que el arte esté chido y nada más como para verlo. Exacto. Pero sí disfruté muchísimo toda esa época. O sea, yo iba en Texcoco, pues no había ni una tienda. Había una tienda de música o 2, pero estaban limitadas. Y me iba a Mix Up una vez cada 3 meses, algo así, que íbamos a alguna plaza. Cuando se podían como ahí como escuchar los discos. Vivía en Mix Up 5 horas y no entendían por qué estaba tanto tiempo en Mix Up. Ajá. Y yo hacía torres así. Y como nada más me iban a comprar uno, pues tenía que seleccionar de 20 un disco, ¿no? Entonces primero los oías. Los oía. O sea, se iban a la plaza a hacer sus cosas y tú te quedas 2 horas ahí. Una Pero cosa así. ¿qué tanto haces en Mixo? ¿Qué tanto haces en Mixo? Escucho música. Me echaba todos los que estaban en las estaciones. Ya que me los echaba, seleccionaba los que me gustaba. Y después de las listas que yo tenía, porque hacía mis listas. Pero es que además yo digo que como que lo trucaban o algo así porque sonaba muy bien muy ahí. Perro. No sé si los audífonos estaban cabrones o traía una ecualización distinta. Pero yo me acuerdo que sonaban así increíbles. O sea, hasta los bajos como que hasta retumbaban un poco los... No sé, güey. Aparte no era tan común el audio tan de alta fidelidad. Exactamente. ¿No? Exacto. Y unos buenos audífonos eran inalcanzables. Era muy difícil, pero sí era impactante. Yo escuché la primera vez ahí, por ejemplo, en los audífonos The Great Southern Tranquil de Pantera. No, que empieza con el grito de Phil. Te mueres. Escuché el de Korn, el Life is Peachy, con la primera que abre, que es una rata. ¿Cómo se llama? Twist se llama la rola. También me quedé, ¿qué es eso? Era cada vez que me ponía ese tipo de audífonos, era como descubrir mundos nuevos que no sabía que existían. Claro. Y nada más tenía un disco para comprar. Entonces valoraba mucho la música. Y eso se me quedó. Sí. Valoro mucho la música. Y ya cuando te lo llevabas, pues era que lo abrías y veías todo el arte, leías los créditos, te aprendías las letras. A escuchar la música. Claro. Y ya lo podías como grabar, ¿no? ¿No hacías eso? De que mejor lo grababas en un cassette para no acabarte el disco. El disco, no. Fíjate que no. En ese sentido, tenía como 2 amigos con los que teníamos intercambio de CDs, sobre todo Fer. Él me prestaba y yo le prestaba a él, y él era el único que le prestaba con librito los discos. ¿Ah, sí? Porque a quien no conocía muy bien, les prestaba sin el librito. Solo porque, el CD. No, alguna vez me lo rompieron y me los arrugaban y de verdad eran mis joyas coleccionadas. Sí, no se sentía bien o te lo rayaban y era de, no manches, ya no suena.
pues no es como que tuvieras un quemador y ya ves que si los quemas como que no hay pex con la ralladura. Pero bueno, el chiste es que se me quedó mucho esa cultura como del disco, como de valorar mucho la música. Y hoy en día, pues, como dices, tiene desventajas, pero también ventajas el hecho de tener a la mano todo. Pero sí se ha perdido mucho esta como onda religiosa, ¿no? Sí. Del álbum. Pues no sé si te pasa a ti. A mí de repente me sucede que tienes virtualmente todo en un Spotify o en donde quieras. Y a veces me pasa que escucho. O sea, como tener tantas opciones es un poco peor. Sí. Y termino escuchando los discos clásicos, que pongo el Revolver. Sí. O sea, otra vez. No, así, o el Far Beyond Driven, o el Vulgar Display of Power, una cosa así, que esos son los discos a los que siempre regreso. O del rock en español. Pero sí me doy, por ejemplo, mis tiempos ahora de escuchar cosas nuevas. Como que esa es una parte buena, yo creo. El algoritmo, que lo vas medio educando, aunque yo creo que el mío está muy confundido. Sí. Porque un día oigo a José José y a Chicoche y otro día así a Pantera, ¿no? Pero está padre porque te empieza a poner cosas nuevas. Y si descubres a alguien, ahorita estoy oyendo a Olivia Rodrigo, por ejemplo. Órale. Y de ahí me empezó a muchos otros artistas. Y hay muchísimo. Y hay rock nuevo, ¿eh? Sí, no sé cómo vas, por ejemplo, con eso. ¿Tú sí escuchas cosas nuevas? Sí, de hecho, me sirve mucho. Es a lo que iba. Trato de regresarme a los álbumes que hicieron historia por las transcripciones que hago. Me ha llegado mucho como más la música de los 70s. Me ha tocado transcribir a Hendrix y es como una locura transcribirlo. Hey Joe me tocó. De Beatles me tocaron un buen y me tocó mucho como meterme mucho a George Harrison, a lo que hacía en la guitarra, y estaba bien raro y bien padre todo lo que hace. Entonces me metí mucho a esa época, pero las listas como las de 100 me ayudan mucho a actualizar como lo que está haciendo la banda, ¿no? O sea, los compañeros, y trato mucho de escuchar lo que hace la gente cercana a mí. Porque les aprendo mucho como de cuestiones de mezcla, cómo están mezclando, cómo están masterizando, cómo componen, qué suena ahorita. Por ejemplo, hay bandas como Ray Coyote que me súper encantan. Sí, o sea, a mí Ray también. Coyote me encanta. Parasite me encanta. Ágora me encanta. Me encanta. O sea, sí hay como música que saca, pues por ejemplo, los de Alzada, hay cosas que me gustan mucho. Y de compañeros, ¿no? O sea, soy fan de muchos amigos. Y eso está padre, porque sí me doy tiempo también para escucharlo. Casi siempre después de comer escucho música y en la noche. Órale. Pero sí lo hago como... Sí te das tu tiempo así, muy a la antigüita, a la old fashion. Sí, fíjate que estaba viendo el documental, por ejemplo, de Wayne Shorter, el Gravity Zero, el que acaban de sacar. Y me puse a escuchar como su onda orquestal mientras leo también y wow, o sea, es como... Se me abre mucho, o a veces pongo, no sé... ¿Mientras lees algún libro? Puedes hacer eso. Me cuesta mucho. Exacto. Llega un punto donde lo pongo como de... Vamos a leer y escuchar música, pero llega un punto donde... Wow. Exacto. Wow, y ya. Así. O lo regreso y ya digo. Después tengo que escucharlo y ya nada más escucho. Ajá. Pero a veces sí nada más es de cerrar los ojos y escuchar música y sin analizar nada más como recibir la información. Pues es difícil, pero es un ejercicio bueno, ¿eh? Como para educar también tu mente de estoy en un modo escucha, no análisis, ¿no? Totalmente. Oye, sé que estudiaste, bueno, no sé si me estoy adelantando mucho, pero estudiaste medicina, ¿verdad? Sí, justo cuando estoy en la época con Acolgo, a todo lo que daba, pues llega el momento de decidir qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Entonces... siempre fue un tema en casa el hecho como de estudiar algo que no fuera riesgoso en el tema económico, ¿no? No era tan limitado como tienes que ser médico, pero la música no era que estuviera mal per se, sino que el tema de la economía y del vivir. De la seguridad. De la seguridad económica, que sigue siendo siempre un tema. Sí. Pero al momento de decidir... Como que mucho mi inconsciente estaba hacia... No, es que yo tengo que ser médico porque tengo que irme por este camino y porque pues va a ser mi hobby. O sea, pero muy como... No reflexionado. No reflexionado, sino repetido. Entonces fueron 5 años de un periodo de indecisiones muy fuerte. Me salí al tercer semestre de medicina. Me voy a estudiar música al Cardenal Miranda, que era un instituto de música sacra.
Han salido grandes músicos de ahí, conocí grandes amigos también. ¿Y ese proceso no fue brutal en tu casa? Fue muy feo, fue una etapa muy rara, muy rara, la palabra es indecisión. Uh-huh. Y hoy en día pues es algo que la verdad no soy, o sea, pero en ese entonces yo era indeciso. ¿En serio? Yo era muy, tenía dudas todo el tiempo de todo, pero dudas feas, hacia lo negativo, ¿sabes? Uh-huh. Aunado a esto, pues era como una época muy... tienes mucha energía. La banda... Era en que estoy medicina, entonces no puedo estar en la banda. Y ellos estaban ya haciendo cosas más chidas, entonces yo no estaba y extrañaba la música. Y luego en la medicina era muy rudo el régimen. Ah, sí, así sé eso. Y lo aguantaba, pero necesitaba música, entonces tenía que nutrirme de música. Entonces agarraba la guitarra clásica, pero no me daba tiempo. Total que empiezo a entrar a clases con el maestro Héctor Castañón, un gran maestro de guitarra allá en México. Él le dio clase, por ejemplo, a Toño Ruiz, uh-huh. Creo que a Hugo Loyo, a los de Ágora, a muchísimos. Y me lo recomiendan, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, o sea, no puedo seguir haciéndome güey. Esto es lo mío, porque me empezó a enseñar armonía modal, cuestiones de composición, escalas bien raras. Y de ahí es que como que descubriste la música, ya... Redescubrí otra posibilidad. Ya me grababa yo, empezaba como a picarle la compu y me grababa. Pero toca el internado, el momento más difícil, ¿no? Y en el internado, pues ya tuve que dejar todo y ahí fue cuando troné, que más o menos al 5º año. O sea, salgo del Cardenal Miranda, regresando un poquito. Uh-huh. Duré un semestre por las indecisiones y regreso. Entonces me echo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Hasta ahí llega hasta 9º. 6 semestres, 3 años más. En donde cada semestre me cuestionaba lo mismo. Cada semestre era quererme salir, pero no porque ya me había salido. Uh-huh. Entonces empecé a ir con terapeutas, ¿no? Que me ayudaron mucho a definirme. Uno de ellos muere, que yo estaba muy apegado a él. Era un gran terapeuta, un psicoanalista español preparadísimo, experto en neurociencias y terapia old school del psicoanálisis. Y me ayudó no sabes cuánto y que se muere. No, pues te pegó, cabrón. Doble duelo. Cabrón. Y ya de ahí voy con otro y luego voy con otro. Y todo en ese proceso fue como conocerme y saber por qué me estaba pasando eso, ¿no? Uh-huh. Y de dónde radicaba esa inseguridad y esas ansiedades. ¿Y qué encontrabas? Y todo radicaba precisamente de estas cosas como tienes que, uh-huh. Está implantado en ti que tienes que llegar a hacer esto porque te tiene que ir bien, tienes que ser el mejor. O sea, como cosas que no es que me lo dijeran tanto en mi casa, pero como que yo me lo hacía ver así. Claro. O sea, era como muy duro conmigo en ese sentido. Es que el tipo de educación que no es tanto lo que te digan, sino lo que es y lo que mamas, ¿no? Y perdón la palabra, sí, pues, sí. Pero en realidad es eso. ¿Eres hijo único? No, tengo una hermana. Menor. ¿Una hermana? Menor. Aparte eso, ¿no? Un poco el ejemplo y este rollo porque es hermana, entonces te tocaba como cuidarla más, supongo. O eso también uno a veces yo también tengo una hermana menor y como que en algún momento agarras ese rol, ¿no? De role model y de, no sé, cuidarla y así, que no puedes como tomar cualquier decisión y pensártela mucho, aunado a tu personalidad, ¿no? Ya. Exactamente. Y sí, o sea, después la conclusión es esa, ¿no? Yo soy así, sí hubo una influencia en casa, sí hubo que rebelarme muy duro al final. O sea, cuando ya decido bye medicina para siempre, fue cuando salí de una terapia, aunado hasta una cita astrológica con un tipo buenísimo que se llama Luis Lesur, que ya falleció. No sabes todo lo que me dijo y la manera en que me lo dijo. Wow. De una manera que yo no creía, de verdad, pues venía de un mundo de ciencia. De una manera que te hacía sentido. No entendía. Lo primero que le pregunto es, a ver, ¿y qué relación hay que tenga que ver con una lógica, los astros con lo que me pasa en mi vida? No entiendo y para mí es así, hasta un tipo altanero yo, ¿no? Como, ¿por qué funciona? ¿Por qué podría funcionar? No le veo la lógica. Y se fue a un contexto como más de Jung y los arquetipos y lo inconsciente colectivo y la energía que hay, que es lo que mueve generación tras generación.
y me explicó algo muy maravilloso en ese sentido como para abrirme. Y una vez que me abrí y que él abre su computadora y me lee todo lo que... ¡Wow! Me quedé... Entonces él me dijo, sí tienes marcado aquí mucho el tema como de la indecisión en este momento de tu vida, pero la decisión que tomes va a ser la correcta. No te preocupes, vas a estar muy bien. Tienes las herramientas para lograrlo. Si lo quieres hacer, hazlo. Pues no le hice... O sea, eso más la terapia, que la terapia también me reforzaba como no tienes que satisfacer a nadie más que a ti. Pum, entendí eso y fue como quitarme un peso y sí entra una batalla campal en casa. No, imagínate. Sí, me imagino. Sí. O sea, tanto... Pero además, ¿disfrutabas la medicina? Algunas cosas sí, pero la gran parte al final no. Ah, pues es que digo, también, ¿no? O sea, hubiera sido más difícil que fueran como tus dos pasiones, pero si ya medio se te estaba saliendo una y la otra te coqueteaba de una manera brutal, pues yo creo que ya estaba como... Pero sí, entonces eso, ¿y en tu casa qué onda, güey? ¿Te tuviste que salir o qué? Fue muy duro, o sea, fue triste. O sea, para mí fue triste porque fue como híjole, te fallé, o les fallé, ¿no? Pero no puedo hacer nada porque esto es... Perdón. ¿Sentiste un poco de culpa ahí? Sí, mucha culpa, ¿no? Asumo cualquier responsabilidad, yo sé lo que viene, le digo, va a ser muy difícil, muchas cosas van a cambiar. Pero lo que cambió simplemente fue que me tuve que hacer más responsable, siempre lo fui. De hecho, estaba becado en la universidad donde estaba de medicina, pero cuando salgo, lo único que le dije, ayúdame con el primer semestre, ya había investigado todo Fermata. Y ya tenía la vista ahí porque en ese entonces Fermata estaba increíble, estaba en un nivelazo. Fermata, el de Ciudad de México. Y ya había muchos amigos estudiando, entonces ya tenía referencias. Y le dije, ya sabía cuánto costaba, ya había ido a pedir informes, todo sabía. Le dije, mira, pues hay un plan en donde tú pagas el primer semestre y en el segundo te pueden becar y terminas becado. Hagamos eso. Págame, ayúdame con el primer semestre. ¿Tú tan seguro estabas de que a huevo me voy a poner? Y me voy a ganar la beca y vas a ver si no. Y si no, me salgo. O sea, y veo qué hago. Y me pongo a trabajar, le dije a mi papá. Va. Pero es lo último que te voy a pagar. Sí, le digo, estoy de acuerdo. Vamos, le digo, piénsalo como si fuera el ciclo de la colita de lo que faltaba de medicina. Hasta más barato, le digo. Me acuerdo que bromea y mi papá todo serio. Y sí, así fue. Termino el primer semestre como en el cuarto, tercer lugar de la generación. Tenía a Juanjo Gómez de compañero, tenía a Luis Ramírez, tenía compañeros. Esa generación fue brillante. O sea, todos ahorita, esos que te menciono, están tocando con artistas, están súper bien posicionados y haciendo cosas maravillosas. Entonces, la competencia era muy dura. Y pues tuve que mantener. Ya habías abierto la boca y dijiste, ahora lo cumplo. Lo cumplo, me becan y ya tenía que trabajar para la escuela. Entonces fui becario, fui intercambio, 25 horas a la semana, 30 veces de trabajo, más tus clases. O sea, te tocaba vivir ahí casi todo el día. Un rato trabajando, otro rato estudiando. Por eso te decía fuera del aire que me acostumbré mucho como a mi rutina de sales de casa a 8 de la mañana, regresas 10 de la noche. Porque así viví mi universidad y los primeros ciclos aquí en Guanatos. Uh-huh. Y ya después me becan, afortunadamente con beca de CEP. Promedio de 90 para arriba, pues tuve la beca de CEP y ya, tuve que dejar de chambear hasta que terminé la carrera. Todo en Fermata, te la aventaste. Sí. ¿Y de ahí cómo te vienes a Guadalajara después de eso o qué? Sí. Pues mi jefe me dice, bueno, el que fue mi jefe aquí, me dice, yo ya tenía palabrado que iba a entrar ya a dar clase porque por el tema de la, ¿cómo se llama? Del rendimiento académico y de que fui becario me conocían. Uh-huh. Pues saben que era puntual, responsable y quieras o no, el mundo de medicina me ayudó mucho a cuadrar muchas cosas laborales, que laboralmente se aprecian, ¿no? Que si entregas listas, que si entregas la documentación, que pues me ayudó. Y mi forma de ser, pues es como, no me cuesta trabajo entregar ese tipo de cuestiones. Entonces me querían en el equipo, ¿no? Pero, estando en ese entonces, me dijeron, va a ser Ciudad de México. Termina la carrera y a la semana me dice, el plan va a tener que cambiar. O te esperas un año sin chamba, o te vas a Guadalajara. Guadalajara será algo temporal. 6 meses. Y Guadalajara para ti apenas entraba en el hombre. O sea, nunca ni habías venido ni habías pensado en eso. Una vez había venido cuando fue la graduación de un primo. Ajá. Me acuerdo mucho de la Gran Plaza. Ajá. Fuimos ahí a la Gran Plaza, me acuerdo
que comimos tortas ahogadas y lo vi como una ciudad. Ajá, punto, ¿no? punto. No viajé, no fui a Tlaquepaque. Fuimos alguna vez a Tonalá de Paso, ya me acordé. Pero era como, pues como cuando vas a un lugar y vas al pueblito pero nunca me imaginé vivir en Guadalajara, ni hacer vida aquí, ni carrera aquí. Sí. Y así fue, entonces fue como, Kyle, Dijiste, no me puedo esperar un año. No me puedo esperar, pero le dije, déjame pensarlo, porque en ese entonces tenía una banda que se llamaba Element, tocaba ahí, bueno, musicazos también, el Gerardo Matamoros en la guitarra, Jerry Reymart, que tiene una marca de tarolas ahorita. Claro, sí lo ubico. Sí. Tocaba con él. Sí, pues justo lo que te iba a preguntar, si estabas tocando en ese momento. Pues mira, ya me contestaste antes de... Ya habíamos invertido una lana ahí con el disco, lo hicimos con Iguana Records, ya sabes, el sueño guajiro, ¿no? De todos. Ya estaba en Mix Up, entonces yo pensaba en ese entonces muy inocentemente que, pues ya, ¿no? De aquí. Ya la hice. Para adelante. Claro. Tocamos en el Circo Volador y pasaban cosas que en su momento eran muy grandes para lo que yo había vivido. ¿Era por el lado del metal también? Sí, por el lado del metal. Y tenía pues ganas de chambear en lo que fuera. O sea, tenía mucha hambre de trabajar con la música y para la música. Y esto me rompió todo. Entonces tuve que dejar la banda se desintegra. Y cuestiones personales también que fueron muy, muy duras, ¿no? O sea, raras. Uh-huh. Y así es como llego y fue totalmente inesperado. Sí, fue algo que nunca planeé. ¿Y acá te pusiste a tocar con alguien o te dedicaste completamente a dar clases? Pues mira, llegué primero, no conocía a nadie. Conocí primero a un amigo que hasta la fecha es muy buen amigo. Es un abogado jugando tenis, porque yo juego tenis. En el descanso, ¿tú a qué te dedicas? Soy músico. No manches, a mí me encanta la batería. Me invita a su lugar donde tenía la bataca y hoy en día ese lugar es Songwriters, la escuela. Ahí en el centro. Ahí en el centro. Órale. Ahí arribita ensayábamos y ahí conocí a Mauricio Ramírez, el hermano de Omar Ramírez. O sea, el que te invitó fue... Mi amigo Arturo, el abogado. Ok. Él tocaba... eran covers. Entonces ahí empiezo como a tocar pero pues eran covers y con músicos que eran totalmente... Todos eran abogados y era su hobby y era ir a chelear y a relajarse, ¿no? Es Mauricio, entonces, ¿Mauricio también toca? Toca guitarra, Mauricio Ramírez, sí. Lo conozco bien, pero no sabía. Sí, y ahí fue alguna vez Omar, estuvo Omar ahí en el bajo, él quería tocar el bajo, creo que hasta cantar, no me acuerdo. Invité a Yang, invité a Dalia, invité como a la bandita, así como, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y empecé a hacer rolas, empecé a componer, grabé. Me pasé una etapa muy complicada y tuve que, o sea, como que no me dio la energía para tocar. Y fueron años raros en cuanto a la creatividad musical. Muy opuesto ahorita, por ejemplo. 2 años como de sequía. Compuse, pero como 3 rolas. Sí, fueron 3 o 2, no, 3 rolas, ya me acordé. Y ya. Como que no me interesaba salir a tocar, no me interesaban otras cosas en ese momento, como centrarme en donde estaba, ¿no? Como ser humano, así de estoy en un lugar nuevo, en una vida totalmente nueva. Y que tanto un poco también como demostrar, ¿no? En tu casa o con tus papás a la distancia de decir, pues me está yendo chido con lo que yo decidí. Fíjate que ya no era eso, porque ellos se dieron cuenta inmediatamente que yo iba en serio y que me iba a ir bien. Ese tema terminó muy rápido, afortunadamente. O sea, el tema del... Fue fuerte, pero fue así, sí. Como una pastilla difícil de tragar. Sí, tal cual. O sea, yo recuerdo que el primer semestre, cuando yo enseño calificaciones y enseño la beca, se limaron todas las asperezas con mis papás, sobre todo con mi papá. Y de ahí en fuera ya era puro apoyo. Y siempre, desde ese momento, como que ellos entendieron también. O sea, como que fue como que chines, que sí lo presionábamos mucho, o sí como que ellos cambiaron también algo ahí en su chip, como de hay más mundo que el que nosotros podemos ver. Uh-huh. Y sí, después mi mamá ya me llegó a decir que yo les di una gran lección, ¿no? Qué chingón eso, güey. Qué buen cierre en vida que muchas veces no se da. Muchas veces no se da en esta carrera que así... Digo, varios me han contado, por ejemplo, Carlos Avilés, de que su papá no quería que fuera músico. Fíjate. Richie Arreola, incluso, que todavía ya grande, antes de morir, le dijo, termina la carrera, hijo. Y el otro diciéndole, oye, pues tengo unos Grammys ahí, sí me ha ido bien.
Wow. O sea, a veces no se acaba eso. Se Sí. sigue como que, pues sí, claro, saliste a la tele y tienes ese éxito, pero no es en serio. Es Sí, brutal. es todo un tema. Porque ahora, por ejemplo, yo platico de mis composiciones con mis papás y les explico de qué trata y a ellos les interesa. Y los ves que es genuino el interés de, oye, pero ¿qué onda con esta canción? ¿Por qué dice esto? Ah, pues por esto. Mi papá el otro día me dijo, oye, ¿cómo le haces, por ejemplo, en la de Desde Afuera para grabar esto? Ah, pues así. Y le explicas, ¿no? Pero le interesa. Y sientes también cierta como admiración, Sí, sí. Sí, orgullo. totalmente. Que eso es luego como hijo una de las cosas Sí. que más, así que más esperas, ¿no? Que tus papás estén orgullosos de ti. Sí. Cabrón. Y regresando a esa época, pues más bien era una época como oscura para mí en el sentido emocional. Tuve una pareja con la que pues terminamos mal, nos separamos y yo quedé solo aquí en Guadalajara sin conocer a nadie. Entonces eso fue lo duro. Entonces La soledad así y el enfrentarte además a una rutina. Y a trabajar como por primera vez yo solo fuera de casa, sin que pues así de que, oye, dame pa'l gas. O sea, era como muy duro el tener que vértelas tú solo en un lugar donde el único que conocía bien, pues era el de al lado, porque era mi vecino, mi primo. Ujú. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 26, 27. Chavito. Digo, ahí te sientes ya bien grande, pero Sí, a mí no, ahorita no. se me hace que es un niño, alguien Sí, de sí. 26 años, La cabrón. neta, sí. Entonces sí estaba morro. No sé en qué momento llega eso, porque te voy a decir cómo tú apareces en el mundo para mí. Ujú. Que no, o sea, nada más en mi mundo, pues, ¿no? Yo conocí a Julius desde hace mucho. De hecho, por mí entró a Fermata. A Órale, Julio Julius Lara. Órale. Ajá. Qué loco. ¿Y sabes por qué? Porque en Fermata me estaban chingue que me metiera desde entonces y me hablaban y ya no sabía cómo quitármelos encima porque no me interesaban en ese entonces y dije, creo que tengo a alguien Qué que les loco. puede interesar. Y le pasé a Julius. Y Julius hizo una carrera ahí, yo no sé si todavía o algo así. Terminó la licenciatura. Estudió, creo Y fue que... hasta decano después. Sí. Y hicieron una banda juntos, Ujú. ¿no? Con Jorge Cárdenas. Ujú. Esta era la batería también uno muy Estaba bueno. Alex Nigeman. Bueno, primero fue Luis Gallardo Ajá. y luego Alex Nigeman, que también era un alumno y fue el Quartet Johnson. Y por ahí vi un video que posteó seguramente Julius y ahí los conocí como a los otros que no conocía, ya los había visto ahí. Me llamó la atención que estuvieran haciendo como jazz fusión, cosa rara de 2 guitarras. Me llamó la atención desde entonces. O sea, yo cuando ya te ubiqué en la ULM ya te conocía órale. de eso, pues. Órale, qué loco, no sabía. ¿Fue en ese momento que hiciste eso? No, ahí te va. Entonces, ese primer... Fue un año y medio ahorita que... Para mí fue eterno, por eso dije 2 años hace rato, pero no. Fue como un año 3 meses más o menos lo que estuve como lejos de la música. Ujú. Pero más que nada yo creo que estaba como lamiendo las heridas, ¿no? Como el lobo que se esconde Sí. y lamiendo las heridas Sí, y sí. preparándose para volver a salir. Y en Fermata conozco a todos los profes y nos hicimos muy buenos amigos, me sirvió mucho Fermata para eso, ¿no? Conocer músicos que no conocía. Y les digo, pues hay que tocar las rolas que toqué en el recital y montamos algunas otras rolas, nos pasamos estudiando, era un ambiente sano, Ujú. porque era de estudio, era de aprendizaje, era de, a ver, yo te ayudo, me explicas, yo te explico. Estaba muy padre eso. Era una sala de maestros donde había mucha jovialidad, era un desmadre, pero además mucho aprendizaje. Entonces yo le aprendí muchísimo a Cárdenas, a Julio, a Rudy Smith, a Roger, a todos les aprendí muchísimo. Oye, pues vamos a sacar Wonderful Slippery Thing de Guthrie Govan. Y pues ahí como podíamos la tocamos, vamos a tocar Chique, vamos a tocar The Mike Stern Chromazone, vamos a tocar. Entonces empezó así el rapper a manera de, vamos a montar rolas perras que nos traigan en forma. Y entonces ahí fue cuando empecé otra vez a agarrar la lira. Ujú. Y de ahí surge la primera composición y pues vamos a hacer una banda. Tampoco estaba planeado hacer la banda, o sea, fue como una cosa fue llevando a la otra. Y que nos invitan, después no sé cómo conseguimos que nos invitaran al encuentro de jazz de Aguascalientes. Y pues nosotros íbamos como, pues así, bajados del cerro, ¿no? Pues no, aquí íbamos a tocar ahí nosotros. Y pues nos fue chido y conocimos mucha banda. Y nos sirvió mucho para preparar. Entonces ahí como que entré en un jazz coma. Ahí como que me olvidé del rock y me olvidé de todo lo demás. Y fue jazz. Y me sirvió mucho. Pero fue o sea, como que las oleadas, como que me ha subido las olas. Ujú. O sea, que ahí viene una ola, pues vamos a agarrarla, a ver dónde nos lleva y vas como con la tablita, ¿no? Ujú.
esa oleada de Quartec fue muy padre porque aprendí mucho. Conocí muchos músicos, mucha música. Fui a muchos conciertos de jazz, sobre todo jazz, porque estaba en el Jazz Coma, así, jazz. Y pues Cárdenas, por ejemplo, se quedó en el Jazz Coma. Sí, es que eso es lo que te iba a decir. Hay mucha gente que ya nunca sale de ahí. Sí. O sea, se enferman. Sí. O sea, ayer lo vi, fue el cumpleaños de mi hijo y estábamos platicando de eso. Pero ya lo ve diferente. O sea, ya es como un estilo de vida. Así como el que es blusero. Claro. Pues es su estilo de vida. El que es metalero, pues es su estilo de vida. Sí. Y me acuerdo que decía mucho Agustín Bernal eso, ¿no? Si vas a ser jazzista, tiene que ser tu vida. Tienes que hacer comunión con el jazz y como ese estilo de vida. Es un estilo de vida. Uh-huh. Y sí, tal cual Cárdenas lo adoptó como estilo. Llegó un punto donde yo dije, está chido, pero no es también tanto para mí. Uh-huh. Me encanta, lo disfruto muchísimo y sí disfruto muy cañón escuchar, pero tocar, me alejé como que mucho de varias cosas y lo agarro mucho para estudiar sobre todo, uh-huh. Para estudiar, disfrutar en casa, y cuando saco, por ejemplo, a mi trío, pues tocamos composiciones mías, o estándares que me sé bien, que me gusta, que lo disfruto, pero dejé un poquito como la onda del estrés de tocar ya, ¿sabes? Como uh-huh. que ahorita toco lo que disfruto, lo que siento que me sale mejor, uh-huh. y traté de dejar de lado lo demás. Ok. Sí, porque luego les pasa eso, ¿no? Sí. Es una obsesión también muy grande y que además es inagotable, entonces sí. Eso te clavas cada vez más. Llega un punto, no sé si fue la misma desbandada que sucedió en Fermata, en la que te saliste tú, porque como un poquito antes. Yo yo brinqué antes en la lancha. Porque ya se veía yo ya veía venir, había muchas injusticias y la neta es que me harté así muy cañón de muchas cosas. Y ya no me sentía a gusto. Duró un año de profe nada más. La desbandada fue un semestre después o en el Inter. Uh-huh. Entonces a mí me habla Yank, Luis David, y tuve una junta con Aviti en ese momento. Uh-huh. La junta fue informal, fue presentarme el proyecto. Estaba en pañales, conocía a toda la banda, ¿no? A Mariana Mota, a Brenda Molgado, que empezaban en una oficinita. Pues entre el 12, 13 por ahí. Exactamente, antes. Fue en diciembre 12 a 13, en ese cambio de año. Uh-huh. Entonces yo me salgo en noviembre y empecé ya a trabajar en ULM y a darle forma como a lo que empezaba a gestarse, ¿no? En cuanto a la escuela. Ya con más experiencia, ese año fue muy duro en Fermata en cuanto a la cantidad de trabajo. Pues es que eran 48 horas a la semana. Ay, de clases. Era una locura. Ponle que tenías libres algunas, pero cuando podían te metían otra y te metían. Entonces, pues sí o sí te enseñaban, ¿no? A dar clase. Exacto. Entonces ya llegué como a respirar porque sí era otro ambiente, ya era más dueño de mis tiempos. Y es cuando ya empiezo en ULM esa carrera que duró como 5 años, más o menos, 4 años. Que sí empezó, que tenían más maestros que alumnos, ¿no? Al principio. Sí, de hecho. Ahí en la casa en Morelos. En Morelos. Uno de ellos de los primeros fue Malambres. Uh-huh. El buen Yohai, Andrea Cardona, pues varios, así que ahorita todavía están ahí súper activos. Sí, ¿no? que muchos están muy activos. Sí. Eso para mí vale la pena siempre, lo menciono muchas veces porque como que el promedio luego de tus compañeros que tocaron o que estudiaron contigo es bajo, por lo menos sí. en mi experiencia sí fue, y acá no, acá es alto. Es alto. Son muchos los que están tocando, muchísimos, casi sí. grupos completos de algún salón que dices, este está tocando acá, este acá. Sí. Muchos de esa generación. Sí, como dices, en proporción es bajísimo. Por ejemplo, Fermata, nuestra generación era grandísima. De 100 yo creo que unos 20 yo creo que son los que estamos activos de los que entramos a la generación. No manches, es bien poquito. Un 20%. Y se me hace mucho. Uh-huh. Porque hay otros que son 10%, 5%. Pero mi generación estaba súper pro. Y de estos chicos de ULM, sí, fue maravilloso. Fue una etapa muy chida. Eran generaciones muy receptivas, muy uh-huh. interesadas en la música. Yo recuerdo mucho a Tistuán, por ejemplo, a Luis Shatter, a Moni Sainz, que eran alumnos muy hambrientos, ¿no? Así que querían más y más y más y más. Y les veías la cara de maravilla cuando entendían, pues, no sé, una función de un disminuido, cómo lo podían conducir a un acorde que resolviera. Me acuerdo mucho de eso.
Y ahorita, al contrario, me ha pasado, o me pasó en las últimas escuelas que di, que ya no pasaba eso. Ya no encontraba esos clics como de maravilla, ¿no? De asómbrense de este cotorreo. Era como, ok. Y ok, va. Entonces ¿Hoy por hoy estás dando clases? Ya no. En escuelas ya no. Ya no. Ya no. ¿Tienes mucho? Sí. El semestre pasado tuve que dejar a medio ciclo Ameriqué. Porque me cayó una chamba muy grande que fue transcribir el disco de Tesseract completito y además estar todavía como transcriptor en Guitarrio. Ok. Entonces, ahorita mi trabajo eso no lo sabía, ¿eh? Está muy bueno. Está buenísimo. Entonces no tengo tiempo para muchas cosas y las clases pues son 2 veces a la semana, 2 horas en esa escuela, entonces ya no me da chance. Y también como que siento que no es mi momento ahorita para estar como en eso. Como que son ciclos, no sé si se siente, ¿no? Claro. Como que el ciclo así de escuelas y de estar, como que siento que terminó. Ajá. Oye, ¿y a qué se lo atribuyes el hecho de lo que me decías de que ya no hay como esta recepción o hambre? Yo tengo una hipótesis, pero no sé si la compartas. Tal vez puede ser un poco como que la visión de hoy en día es más global, como que muchos chavos que se meten a estudiar ya se asumen como productores desde antes. Exacto. Y tienen su home studio. Entonces como que no lo ven tan importante. O sea, como que me sepa 3 acordes, puedo hacer un hit. No sé si esto está pasando más ahora que antes. Sí, totalmente. Yo se lo digo a la tecnología, tal cual. Y la tecnología podemos hablar de muchas cosas. Como dices tú, el home studio. Lo que se viene con la inteligencia artificial es algo que es apabullante, que va a ser un game changer, ¿no? O sea, va a ser como cuando llegó el Wi-Fi, cuando no tenías internet, pues era otro mundo. Claro. Y el mundo que se viene va a ser muy cañón. Que en ciertos sentidos siento que también las generaciones son así porque como que ellos ya saben que ya no va a ser tan necesario saber todo eso para hacer música. Uh-huh. Si está bien o mal, no soy yo para juzgarlo, nadie, pero sí es algo que el hecho de que ellos ya puedan hacer música perrísima, que suene súper producida, que esté en plataformas y que hagan todo ellos, y llegan a una escuela y cuando tú les quieras hablar de familias y funciones tonales, pues, ¿para qué? O sea, si ya estoy haciendo mi música, ¿no? Entonces, lo entiendo. Y también es como que o la escuela se renueva en cuestiones como de planes de estudio y de realmente eso les va a servir a los chavos. Sí. Es demasiado ambicioso el plan de estudios de casi todas las escuelas para lo que ellos están buscando. Si vas a hacer armonía triádica nada más, si vas a hacer acordes, todo tonal, chido. Eso es lo que yo también quería hablar contigo. Este rollo que te pasó algunas veces, pasó en Fermata. No sé, yo la verdad no sé exactamente cuál es lo que pasó ahí, pero sí sé lo que pasó en ULM. Y muchos decían, volvió a pasar lo mismo que en Fermata. No sé cuál es el problema de las escuelas de música. ¿Tú cómo lo ves? Híjole. ¿Crees que tenga que ver con el hecho de que no empatan el plan de estudios con una realidad que está pasando? Como que no entienden la realidad en la que están viviendo. Es complicado, es todo un tema, ¿no? Es un tema, yo creo que para un podcast entero y con un análisis, o sea, no quisiera hablar al aire, ¿no? Ni tirar, porque yo estoy consciente que por lo menos en ULM muchas cosas se hicieron con la mayor como fe para que funcionara mejor la escuela, pero la forma en que se dieron y las premuras le dieron en la torre. Esa es una. Sí actualizar, porque necesitas actualizar más ahora. O sea, ahora es muy complicado también el alumno en cuanto a la tolerancia que tiene para ciertas cosas. Por ejemplo, hay alumnos que definitivamente no quieren, no van a querer aprender todo lo que tiene que ver con armonía compleja, pero sí quieren esto, pero el programa dice que tienes que ver esto. Entonces, como profe, ¿cómo le haces para balancear a los que no tienen el interés, la tolerancia a una clase de 2 horas para aguantar esos temas y a los que sí? Divides el grupo a la mitad, haces materias especializadas,
haces grupos especiales, haces planes de estudios personalizados, pero si son 30 alumnos, 35 como en Ameriqué. Es una locura. No se puede. Clases particulares o asesorías particulares, puede ser. Entonces creo que lo que pasa es eso, como que en las dos, como que crece el número de alumnos. La escuela empieza a tener seriedad, o sea, en ULM ya llegaba gente de Sudamérica, de Europa, ya estaban llegando, estaban emigrando. Cuando se da ese fenómeno es que aguas, ya va en serio, ¿no? Ya estabas ante la SEP como casi todo listo y ordenado para ahora sí pensar en maestrías. Entonces creo que los tiempos, los dineros, ya sabes, también es muy complicado, ¿no? El balanceo de la ganancia que necesita tu equipo docente para que esté contento, los honorarios de los que están de administrativos, las ganancias para los de arriba. También yo entendía que no era a veces como un buen negocio para los de arriba, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo haces el balance? Por eso te digo, no soy el más preparado para contestar la pregunta, pero sí definitivamente, en lugar de eliminar y de cortar cosas de tajo, creo que se tenía que, se tiene que buscar expertos en esas áreas. Eso. Expertos en el área de contabilidad, de administración, de delegar cosas para los que sepan de esas cosas, para hacer crecer los números. No digo que las que estaban estudian mal, pero más bien sumar estas personas para hacerlos funcionar, porque pasan todas las escuelas por lo que yo me estoy fijando, ¿no? Uh-huh. Además de que una realidad también es que hay demasiado campo, hay demasiados alumnos egresados y muy poco campo laboral real. Uh-huh. Entonces, creo que eso afecta mucho también el nombre y prestigio de una escuela, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve sacar, no sé, pongamos un número, 50 egresados al año? Uh-huh. ¿Cuántos de ellos van a tener un empleo? Sabemos que cuando sales, pues, hay que chamear de lo que sea, aprender a trabajar, porque se aprende a trabajar. Claro. Pero este porcentaje del que hablábamos antes, si de mi generación 10%, 15% estamos activos, yo creo, ahorita con tantas escuelas de música, ¿cuántos estarán activos y cuántos alcanzarán a encontrar trabajo? Eso también es un punto muy importante. Sí. Que quieras o no, cuando empiezan a salir las generaciones, mueve cosas, ¿no? Y es como, híjole, ¿de qué voy a trabajar? Posiblemente tú no te fijes tanto, pero igual y tu papá sí. Entonces entra el tema de los títulos, entra el tema de sirve, no sirve, sí. SEP, no SEP. SEP o no SEP. Ay, sí. Sí, ahí el dilema. Y también el tema de que pues cada quien va a forjar su propio camino, sus propias herramientas. Independientemente del papelito. Independiente de la escuela, del papel. Entonces, digo, es un tema muy, muy, muy complejo, sí. Y divagante, porque pues, simplemente ahorita en lo que dije, fui a muchos lados, porque claro. Es muy complicado. Yo sé, no es para así como la respuesta, pero desde tu trinchera, pues viste muchas cosas que luego la gente de las decisiones no veía, porque estaba en otro lado. Uh-huh. Y creo que ahí estoy de acuerdo contigo con el tema de aprender a escuchar y a hacerse acompañar de gente que a lo mejor tuviera una visión un poquito más cercana y distinta, no desde el idealismo y la cosa que pudo haber sido, porque hubo muchos aciertos. Ahorita viéndolo a la distancia, por ejemplo en ULM, el tema de las clases o experiencias un poco híbridas, ¿no? Uh-huh. Que se adelantaron a la pandemia, o sea, sí. Estaba cabrón de adelantado. Sí, es cierto. Pero como dices, la implementación fue lo que estuvo pésimo, porque sí. fue de golpe. Fue de golpe. Sí, nadie la entendía. Lo que yo sugería siempre fue, hagámoslo pero muy gradual. Uh-huh. Hagamos grupos como piloto. Va a haber gente que va a decir yo quiero. Ajá. Sí, seguramente un montón de gente, claro que iba a decir que sí. Porque exacto. Le iba a convenir a lo mejor por sus tiempos y todo, ¿no? Exacto. O el perfil. Y es que te digo, es muy complicada la educación artística hoy en día porque también las generaciones de ahora ya no toleran tantas cosas. Por ejemplo, hay también. Una forma en que ya no les puedes hablar como les hablabas hace 10 años. Uh-huh. Ya son más distraídos. Tienen esta onda como de las redes hizo que sobre todo el tiempo de enfoque sea mucho menor.
Entonces las dinámicas tenían que ir cambiando. Que eso ha influido en todo, incluso, o sea, ayer platicamos hasta en la producción musical, ¿no? Nosotros veníamos de una generación donde te decían, el coro tiene que aparecer antes del minuto y así. Ahorita tiene que aparecer mucho antes. Si escuchas la música actual, ya ni introducción hay. Casi que directo al coro, porque eso, la gente son 30 segundos, listo ya, ¿no? 10 segundos. El periodo de atención es brutalmente corto. Sí, entonces... Tienes razón. Hablando de todo eso, los cambios se tienen que hacer graduales, pero no nada más de lo que estaban viendo en ese momento, sino de lo que venía. Uh-huh. O sea, ¿cuándo se iban a imaginar que venía una pandemia? Exacto. Que después la educación iba a ser a distancia. O sea, es como que tienes que tener un equipo en las escuelas que esté pensando hacia adelante. Sí. Y debe ser un equipo que dialogue con los que están al frente, que son los profesores. Uh-huh. Porque si tú quieres hacer el cambio sin dialogar con los que están al frente, claro, no va a servir, porque esto va a ser una imposición, va a chocar y los alumnos van a estar de este lado, ¿no? Uh-huh. Generalmente, no siempre. Pero bueno, ese es un gran punto, y otro gran punto pues también es que hoy en día la tecnología y lo que se viene nos van a cambiar esta charla seguramente en 2 años. Claro. Porque de verdad va a ser inimaginable y va a ser muy desechable muchas cosas de las que dábamos en ULM. O sea, mucho de lo que dabas en ULM ya no te va a servir de nada. Uh-huh. Entonces ya entras en cuestiones como más de apreciación artística o de estética, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto les conviene a los chavos pues saber la historia de la música? O sea, no porque no sea importante, pero a muchos de verdad. Yo no le ven la utilidad. Yo di la materia hace un año y era muy complicado. Muy complicado darla y muy complicado... no digo que todos, pero ese es el problema. Que como está tan separados los grupos ahora, uh-huh, habían 3 que sí y 20 que no, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de algunas clases otros sí y otros no. Entonces era muy complicado. Sí. Y es un tema que los pedagogos sabrán qué hacer y tendrán que actualizarse con el tema de la inteligencia artificial, porque sí, no lo digo yo. Hay una entrevista muy buena de Rick Beato con el vato de ABBA, uh-huh, que hablan del tema, y el vato de ABBA dice, no, es que yo ya vi un programa que están desarrollando y se reía, decía, es increíble lo que va a pasar. Entonces Rick Beato hace un análisis que dice, lo que va a pasar ahora es que si nadie te escucha sacando música original nueva y que produces con la inteligencia artificial, la mayoría de las personas van a querer escuchar, no sé, voy a poner un ejemplo muy chusco, Sergio el Bailador con la voz de John Lennon. Ah, sí, que está pasando eso un montón. Y eso va a escuchar la gente y se va a hacer viral en las fiestas, se van a hacer trends con inteligencia artificial. Y ahorita, pues, la música original no es que vaya, o sea, que se vaya a tirar a la basura, pero ¿cómo vas a monetizarla? ¿Cómo vas a hacer valioso el producto final? Y pensando como profe, ¿cómo le enseñas a estas generaciones entonces lo que viene si tú no sabes? En el que estás en lo primitivo ahí, ¿no? Claro. Pero es que además, si todas las carreras sucede... O sea, imagínate, cuando yo estudié mercadotecnia no había redes sociales. ¿Sabes para lo que sirvió esa carrera en el 97? Para nada. O sea, ¿cómo haces un focus group? O sea, hacíamos focus group de formas muy diferentes. Todas las carreras cambian, pero la música creo que más todavía. Sí. Porque ¿dónde puedes trabajar? Y creo que finalmente los que han sido exitosos, que estuvieron estudiando ahí, son los que han sido inteligentes para acomodarse en distintas áreas y hacer muchas otras cosas. Había mucha gente que tenía como la idea de, listo, estudio, me meto a este grupo y ya, ¿no? O sea, como el médico que sale y tiene su consultorio y ya está todo. Ahí es diametralmente distinto. Y además la misma, por ejemplo, las ingenierías, las cosas que se veían hace unos 10 años en los DAOs y estas cosas, pues sí, los fundamentos sí, uh-huh, pero con lo mismo que tú dices de la inteligencia artificial o las mismas tecnologías que se van renovando tanto, simplemente ya es obsoleto lo que estudiaste hace 5 años. Está muy cañón. Por ejemplo, hablando del tema de ingeniería, ¿no? Slate acaba de sacar un plugin que te ofrecen como 3 pruebas gratis, que tú le haces un prompt para que te hagan una masterización con el estilo de fulano y sutano
y Mengano. De hecho, en la página, o no me acuerdo, en los comentarios del video leía que la gente decía, es que ¿cómo es posible que estén comercializando eso? Van a dejar sin trabajo a los ingenieros de audio. Pero no se dan cuenta que igual eso está pasando con los compositores. Por ejemplo, hay programas que hoy en día ya le puedes decir, hazme una orquestación que esté en el estilo de John Williams, ¿no? De John Williams, de Dvorak, de Mahler, con esta instrumentación, con esto, y va a estar estéticamente muy cercana a lo que podrías hacer tú con años y años de estudio. Que tú, incluso como profe, es difícil que te des cuenta si lo hicieron con una inteligencia artificial o lo hizo alguien. Sí. A lo mejor va a tener errores porque tiene errores todavía, ¿no? Es que está en fase beta, ese es mi punto y a lo que iba. Si está en fase beta casi todo eso, ¿cómo va a ser? Está muy cabrón. Hay un programa que se llama Moises, que yo lo uso para transcribir. Sí. Ves que le quitas la voz y los instrumentos. Acaban de sacar la función de acordes complejos avanzados. No manches, ya te pone las extensiones. ¿Ahí en Moises? Ya te las pone. Algunas están mal, pero ahí te sigue poniendo. Estamos en fase beta. Ajá. ¡Wow! Pero ya te acerca. Ya te acerca. Tú soleas la voz. Soleé la voz de... ¿cuál fue la de...? Creo que fue una de The Cure, Love Song. Ajá. Puse en solo la voz. Se escucha perfecto Robert Smith, como si estuvieras en el estudio con audio. O sea, se escucha perfecta la voz. Es que avanza mientras estamos hablando. Exactamente. Porque todavía hace unos meses perdía mucho, ¿no? Sí se oía chafón, pero cada vez avanza más. Y sí ves, yo he visto así un montón de videos de Freddie Mercury cantando canciones de Michael Jackson y cosas así. Y hay muchas, todavía hay unas chafitas, pero hay unas que sí están muy cercanas. Como dices, fase beta, ¿a dónde vamos a llegar? Y bueno, complemento lo que estábamos hablando de la academia como cierre de ese tema, porque necesitas sí o sí renovar tu plan de estudios, necesitas ese equipo, ¿no? Que esté como cazando la actualidad, que esté percibiendo lo que está pasando. Pero si ya el alumno va a poder recurrir a estas herramientas, lo va a poder hacer, la escuela tiene que ser muy inteligente para sí o sí utilizar esas herramientas, porque va a ser lo que van a utilizar y sería muy retrógrado decir, no pueden utilizar inteligencia artificial. Pero va a ser algo, como en medicina había algo que se llamaba medicina basada en evidencias, que tú estudiabas medicina basado en casos. Y aunque tú no supieras de lo que estaba de la enfermedad, tú tenías que, de un caso, estudiar anatomía, fisiología, patología, histopatología, todo lo que tenía que ver por un caso. Algo así creo que es lo que va a venir. Sí. Y algo que todavía no se me ocurre cómo vaya a suplir la inteligencia artificial, la interpretación. El estar en vivo. El estar en la carnita, ¿no? Estar en un toquín. El día que la inteligencia artificial entienda lo que es el groove y el jícamo y estas cosas subjetivas, ese día. Que le diga, sí, échale más, así como que está nervioso, ¿no? Y le pongas el prompt ahí. Más tumbado, jamás jalado. El más jalado y que lo entienda. Que lo entienda, pero en vivo, sobre todo. Sí, claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y referido a lo que estamos platicando de las escuelas y la tendencia que hay ahorita como de desinterés en ciertas áreas, pues toda la música que es como más, no quiero decir, más de computadora, va a ser la que va a ser más fácil. Sí, claro. Porque con prompts, todo lo que los chavos podían hacer rápido, pues ahora lo van a hacer más rápido todavía. ¿Qué van a hacer ahora? Van a seguir, creo que las fusiones que están pasando a todo lo que da, el tema de las fusiones hoy en día. Y la escuela entonces, es hora de que entonces adopte estas posturas. ¿Y qué hacemos con las fusiones? ¿Qué hacemos con la ejecución de los chavos para que pues siga habiendo eso? No se me ocurre otra cosa, ¿no? Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita estaba reflexionando que decías para qué sirve la historia de la música y esto. Mucho para entender lo que va a pasar, porque lo que ya pasó, o sea, a ver, esto ya había pasado. Había mucha gente que estaba renuente, si te vas así, no sé, 100 años en la música, o más puede ser, cuando los discos. Había mucha gente renuente de que no, ya no van a contratar orquestas. Exacto. Prohíban eso. Los discos es el diablo, porque no. Y las orquestas, ¿qué onda? La gente va a escuchar música en su casa. Cuando salió la radio, lo mismo, que decían, no, pues no, ya no van a comprar discos. Lo tienen ahí gratis. Se fue adaptando. ¿Cómo nos fuimos adaptando? De alguna forma. Seguramente es muy distinto y no nadie le atinó tal cual como iba a ser.
Pero eso que tú dices, como estas ideas, soltarlas, pues probablemente alguna de esas. Y tal cual dices, vamos a regresar ni siquiera en mucho tiempo, en 2 años, y lo vamos a ver ingenuo lo que estamos diciendo hoy. Sí. Porque incluso ves podcast o charlas de antes de la pandemia, por ejemplo, y parece otro mundo. Eso pasa cuando lo ves una entrevista de 15 años atrás, pero ahorita pasa en 2. ¿no? O sea, está avanzando, siempre ha avanzado rápido, pero ahorita está muy cabrón. O sea, este mismo año yo creo que lo empezamos no hablando tanto de inteligencia artificial como estamos ya a mitad del mismo, ¿no? Sí. No hablábamos tanto de eso. Cuando empieza el año, yo empecé a escuchar el término, pero después me metí a Midjourney. Por ejemplo, mis portadas las hago con Midjourney. Ya le muevo los prompts, ya me he metido a canales de YouTube donde explican semanalmente las noticias. Y como dices, estás hablando y ya está la versión 7 del Midjourney que ya hace la nueva cosa, ya hay video que puedes programar. Está muy cañón, o sea, muy, muy cañón. Pero como dices, por eso es tan importante la historia, ¿no? Entender por qué cuando llegó la luz, por ejemplo, cambió todo. O sea, Chicago Blues. Pues ahora tenemos blues eléctrico, ¿no? Claro. Ahora Muddy Waters va a tocar la guitarra eléctrica. Sí, o sea, esos Chicago, cambios fundamentales en la humanidad han sucedido. No, o sea, no nos sorprendamos tanto. Nada más el tema es cómo nos adaptamos. Y cómo te vas a reinventar, cómo te vas a actualizar. Nuestra generación, hay muchos compañeros que todavía no saben mucho del tema de la inteligencia artificial o apenas están escuchando el término. Y nosotros tenemos que estar súper metidos ya en todo eso porque nos van a dar una barrida cañoncísima si no nos ponemos las pilas en eso, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, de por sí también las tecnologías. Yo había visto hace unos años todavía cuando eso de que empezaban a implementar estas cosas híbridas en las escuelas, pues en realidad podías aprender todo desde hace mucho en YouTube. Sí. Lo que no se podía hacer era disciplinarte y por eso seguía funcionando el tema de la escuela. Porque, bueno, pues tienes armonía el lunes en la mañana y hay que ir a huevo. Es difícil que lo hagas. Sí se puede, pero es difícil que lo hagas en tu casa. Tengo clase ahorita, ¿no? Pero es posible, es alcanzable. Ahorita más la gente, pero luego se va para otro lado, como dices. Pues, ¿para qué quiero aprender armonía? Yo le puedo decir a este programa que me acompañe como una onda fulano. Le dices qué estilo y te lo medio acompañas. Quiero hacer una canción tipo George Benson. Sí. Y como tiene tantos elementos para entenderlo, que es digo, o sea, no sé qué tanto lo entienda, más bien nos descifra muy fácil. Te das cuenta que el ser humano es sencillo de descifrar y como que una inteligencia artificial puede entender qué es lo que luego nos conmueve. Sí. Por eso la poesía que está cerca, no está todavía, pero está cerca. Hay muchas. Has visto seguramente muchos güeyes que están haciendo ejercicios de canciones tipo tal, ¿no? El soundtrack está haciendo mucho eso, tipo Limp Bizkit y tipo Linkin Park, y se parecen las letras y las pones en inglés y eso. Sí. Está bien cabrón. Sí, está muy interesante el tema. Da mucho también para hablar. Se une con el tema de la academia, se une con el tema de las escuelas, se une con el tema del campo laboral, que es todo un tema también. Ese es un temazo. El campo laboral para los músicos es como algo que no se habla mucho y se debería hablar mucho. Porque no está fácil, porque a todos nos ha costado mucho vivir con la música, para la música, desde una perspectiva sana, en donde no te tienen que agobiar cosas que a veces son tapujos bien tontos que tenemos los músicos, ¿no? Ay, que yo no toco covers, que yo no toco esto, que yo no toco el otro, y te vas como tú solito cerrando. Yo siempre he dicho que debe haber como una materia o debe haber una orientación siempre de alguien que sea un mentor realmente, que te diga cómo está la onda, ya viviendo con la música como un medio de... O sea, que tú puedas trabajar de la música, pues, y que no dependas... O sea, si quieres 100% dedicarte a esto, o sea, como que sea la música tu ingreso, tienes que hacer muchísimas, muchísimas cosas para poder llevar la fiesta en paz en la parte económica. Sí. Y es algo de lo que casi no se habla. Por ejemplo, hoy en día, una carrera como ejecutante es muy complicada para un egresado, pues. Híjole, es como,
¿qué más vas a hacer? Como que depende de otras cosas más que de tu capacidad musical, ¿no? Tu capacidad de socializar, de venderte, de conectarte, del famoso networking. Y también como un poco esto como en casa, que no importa tanto lo que te digan, sino lo que hacen. Eso pasa en las escuelas, porque muchas veces los maestros dicen una cosa, pero tú conoces a tu maestro y sabes que el güey no está llegando a fin de mes con lo que toca o no toca. Claro. Y estas cosas son complicadas. Yo sé que hay muchos que luego se ofenden con eso, pero sí pasa, pues, que dices, pues, ¿por qué me está diciendo esto este maestro? Él no lo hace en su vida real, ¿no? O sea, no vive de esto, claro, o vive de dar clases. Entonces, a lo que puedo aspirar yo es a dar clases. Sí. Un poquito ese... Sí. Sí, y además, y abrirte como a posibilidades con internet y con búsqueda de algo que no esté dentro de tu localidad también es sano. Algo, hacer networking con gente de fuera, por ejemplo, utilizar plataformas como Discord, como Reddit, o sea, chatear con gente de otros lados, de otros países, en otros idiomas, te ayuda mucho también como a abrirte a que lo que está viviendo tu ciudad, tu gremio, no es lo único que existe, claro, porque ese es un gran pedo. Pues es una de las cosas que estás haciendo ahorita, ¿no? Las transcripciones y eso es una cosa global, no es local para nada. Cuéntame cómo llegaste a eso, cómo te contactaron o qué. Pues... ¿Guitarreo se llama? Guitareo es una rama de Dromio, esta página que se hizo muy famosa en la pandemia. También es educación, son plataformas de educación musical. Empezamos con, primero, The Songs Project se llama. Son canciones que uno transcribe para el alumno que paga una membresía, y son transcripciones muy meticulosas, muy curadas. Yo tengo un superior, un jefe que es italiano, que él es el que revisa y a veces entrega los trabajos a otros, como proofers se llaman, revisores, ¿no? de la obra que haces. Pues entonces tienes que saber armonía, tienes que saber obviamente solfeo, transcribir la rítmica exacta de la canción, tienes que saber usar perfectamente Guitar Pro, tienes que saber obviamente tener abierta la cabeza para investigación de la canción que te esté tocando. Por ejemplo, Johnny Mitchell, que tiene afinaciones brutales, ¿no? O sea, que Open G, Open D, y que en esta no es nada más eso, sino una guitarra hace la otra cosa. Por ejemplo, me tocó Wild Horses de los Rolling. Es una locura. O sea, tú la escuchas, está fácil en huesearla, coberearla, pero la grabación es lo complicado. Porque Keith Richards tiene una afinación. Por allá suenan otras dos guitarras con afinaciones diferentes, unas 12 cuerdas, otra es afinación tipo Nashville. Entonces eso cuesta mucho trabajo. Sí, descifrarlo. Además, tu instrumento lo tienes que tunear para esa manera para ir sacando la rola. Y así, entonces es complicado. ¿Cómo lo conseguí? Memo, mi bataco, el memito, en Discord precisamente entró a un foro donde no sé cómo lo contactan, y Dromio lo jala, ¿no? En un momento me dice, oye, ¿quieres chambear de transcripción? Yo estaba así como que sí, necesito hacer algo más porque ya eso es lo que te decía como del ciclo de las escuelas, estaba terminando, ya se sentía. Sí. Pum. Entonces entré así justo en el momento adecuado. Qué chido. Y de lo de Tesseract también fue por Memo. Y entonces en Guitareo pues ya me están dando otras ramificaciones también de chamba. Y pues es una empresa canadiense en donde todos estamos en diferentes lados. Pues todo es en inglés, todo es fuera de aquí, ¿no? Entonces no está tan... ¿Y estás trabajando en tu casa? Trabajo en casa. A gustísimo. A gustísimo, y a la vez es como retador porque tienes que programarte tú o sea, tú te programas, tienes tus deadlines, y si no los logras, pues las consecuencias son para ti. Exacto. Trabajas, ganas, trabajas. No trabajas, no ganas. Claro. Entonces sí es como una mezcla muy perfecta como de todo lo que ha sido mi carrera, este trabajo, porque es como tienes que ser rápido y eficaz, y toda la armonía que aprendí pues la estoy bajando al balón ahorita con este nuevo trabajo. Y pues mira, ahí está la respuesta, vaya que sí te sirvió la escuela. Exactamente. Y es a lo que voy. Me sirvió la historia porque también la historia me enseñó mucho de lo que estoy transcribiendo. Saber recurrir rápido a que existen
otro tipo de afinaciones, tener las herramientas para recurrir rápido, usar la inteligencia artificial. La uso, por ejemplo, para los créditos. Credits, son X canción, Even Flow de Pearl Jam. Y ya, quiénes son los guitarristas, qué año salió, para tener segura los créditos que tengo que poner. ChatGPT, dime cuántas guitarras suenan aquí, para primero localas, ¿no? No, pues que suenan 2. Ok, ¿qué tipo de guitarras son? Una es 12 cuerdas y otra es afinación open. Órale, chido. Verifico en YouTube, si es cierto, verifico en Wikipedia y ahí empiezo a transcribir. Entonces, tú utilizas. Porque hay veces que se equivoca. Sí, hay veces. Todavía se equivoca y le dices, oye, te equivocaste, y te dice, perdón, tienes razón. ¡Pum! Cabrón. Y esta es la afinación que usó Johnny Mitchell, ¿no? Y ahí aprende para otras ocasiones. Ahí aprende claro. Y recurre por sus algoritmos rapidísimo a jalar información de otros lados. Es impresionante. Sí, está bien, cabrón. ¿Cómo aprende? Entonces, yo tengo ya un chat especial para ChatGPT en donde hablo nada más de créditos. Tengo otro para hablar nada más de afinaciones. Tengo otro, por ejemplo, donde le decía, oye, en tal rola, no me acuerdo cuál era, creo que eran de Traveling Wilburys. ¿Wilburys? ¿Cómo se dice? Sí, Wilburys. ¿Cuántas guitarras suenan? Porque ves que todos tocan guitarra. Esa rola fue una locura transcribir. ¿Es Handle with Care o alguna de esas? Handle with Care, o sea, ¿cómo descifro las dos acústicas que están haciendo lo mismo, pero a veces esta se desfasa y tienes que hacer todo el score? Claro, no, pues es de Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison, George Dylan creo que nada más canta ahí, ¿no? Ah, sí, no toca la guitarra. Creo que, bueno, no me acuerdo, creo que sí. Y Tom Harrison. Petty. Me tocó también Tom Petty, varias de Tom Petty. Entonces todo me ayuda muchísimo. Realmente es como un compañero la inteligencia artificial. Y para allá va la cosa. Tienes que ser tu aliado y tu herramienta. Y tiene que ser algo hoy en día que te ayude a facilitar tu trabajo. Esta portada salió de Midjourney por un prompt que hice muy específico, muy, muy, muy curado. Tardé como una semana en llegar a la imagen. Chingón, sí. Pero es algo, te digo, que hoy en día ya es momento de ya agarrarlo, porque si no, sí se nos va a ir el tren. Cuéntame de tus proyectos musicales en los que estás actualmente, aparte de HM Project. Mira, HM Project, ese es como mi zona de creatividad. Es donde hago música que siempre quise hacer, que cuando estudiaba medicina soñaba en, ojalá algún día pueda bajar de la cabeza y hacerlo música. Eso es HM Project. Hugo Mijangos Trío es eso, pero en música instrumental. Onda que todo ese lado yacero de música de improvisación que me gusta, o blues, o country, o funk, es Hugo Mijangos Trío. Tengo un proyecto de dueto con Dalia. Trabajamos en diferentes restaurantes y es para eventos. Se llama Jardín Falú. Es repertorio desde boleros hasta Alicia Keys, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Origami, que está Darko, Jocelyn y Brujo, que es también rock. Rock fresita, si le llamamos. Rock fresita. Noventero, pero fresita. Okay. Es como el concepto, ¿no? Así, va chido. Esos son ahorita como los 4. Y a veces el trío lo saco como para trabajar. Me junto a diferentes alineaciones. Le digo a Zamarrón y Archie, por ejemplo. Este es el rapper, pum. Y sacamos ese rapper. O a veces dueto, ¿no? Galvez, vente, vamos a tocar aquí a Calabacitas. Yo disfruto mucho tocar porque también es algo que siempre quise. Y es algo que siempre pasa algo diferente. Como es música de improvisación, pasan cosas diferentes y me divierto muchísimo. Tiene sus días buenos, sus días buenísimos, sus días malos. Exactamente. Claro. Y trato de hacer siempre algo que me guste. El lado loopero también, como live looping. Preparo una historia, hago un guión y hago una historia de media hora, que es lo que duran los sets, y cuando me toca participar voy con ese guión siguiéndolo. O sea, tengo un papel en donde pienso más como la música como color o como una historia. Y el live looping me da eso, me da chance de hacer eso. Dependiendo del set, pues es la tirada. Es alucinante eso porque es como una especie de mantra también, ¿no? Sí. Con la repetición te da eso. O sea, fuera de... O sea, te ajusta a un campo, a un sendero creativo, digamos, pero por medio de esta repetición que además se dio siempre a la humanidad. Estas cosas mántricas de estar repitiendo otra vez. Y ir agregando cosas, quitando otras. Y eso es muy interesante. Es muy interesante. Son ciclos como el corazón, ¿no? Simplemente la respiración. Cada órgano se regenera en cierto tiempo, ¿no? Entonces es maravilloso el live looping. Entonces sí ando con muchísimo trabajo también tocando, pero
ahorita lo junto eso con las clases particulares y también hago locución. ¿Sí? Con un amigo para una empresa que se llama Emerson. Hago ahí la voz, como sus capacitaciones para el habla hispana. Ah, qué chingón. Eso está bien perro. Entonces, pues de todo, o sea, pues, tienes que hacer muchas cosas para... Que eso no te dicen luego en la escuela, ¿no? Que es a lo que voy. Ajá. El tema de las finanzas es muy importante en los músicos. Son temas que no se tocan, que deberías tener finanzas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Maestrías, todo lo que tenga que ver, por favor, con ese tema es igual de importante que la historia, que el solfeo, que la... Claro, porque luego también, ¿no? Tu seguridad social, por ejemplo, que te la tienes que proveer tú mismo. Sí. Y pensarlo, digo, muchas veces estás muy joven y dices... Claro. Qué chingados eso, ¿no? Pero pronto, allá que empiezas a los 40 y ya empiezas a tener ciertas dificultades y caer enfermo es una maldición económica, así que terrible. Te puede desmadrar todo lo poco o mucho que hiciste. Sí. Bien cabrón. ¿Qué sigue para Hugo Mijangos? ¿Qué te falta por hacer? ¿Has hecho un chingo de cosas? Pues mira, yo tengo ahorita como un trip muy creativo. Quiero aprovechar el tren así como el que me subí. Sigo mucho a Rick Rubin. Y sigo mucho los consejos que da. No le tengo miedo como a lo que posiblemente antes le tenía miedo, ¿no? Que era como... ¿qué va a decir la gente cuando escuche esto? Cuando empecé a cantar precisamente fue en la pandemia. Fue como, me vale madre siempre digo, si Bob Dylan canta. Sí. Pues, oye, qué chido. También fue para mí una inspiración Bob Dylan, pero como anti-inspiración. Como decir, sí, él canta, güey, no importa. Pero qué melodías tan claro, perras, ¿no? Claro. Es que no va por el lado del canto. De hecho, por ejemplo, tocamos Make You Feel My Love, versión Adele. Y yo juraba que era Adele. Yo no sabía que era de Bob Dylan. Y me dice Dalia, no, es de Bob Dylan. Pongo la versión de Dylan, digo, no manches, qué bonita melodía, pero qué fea voz. Y dije, pues bueno. Entonces, tengo ahí como por donde escudarme y pues sigo chambeando en eso, ¿no? Pero también he agarrado mucho el trip como de lo que siga para mí sea algo que yo disfrute, vaciar todo lo que tengo aquí, que es algo que siempre quise hacer, no quedarme con las ganas de nada. Acabo de sacar una rola que tenía guardada en el 2010, que fue de lo poco que compuse en esa época, como que dejé como en pausas muchas cosas en la música y la retomé y me encantó el resultado. El trío fue también así de, a ver, voy a hacer rolas, las hice 3 rolas, en 2 semanas, vámonos al estudio a grabar ahí con Wani, a grabar, y así va saliendo una idea, bajarla del balón, de la nube, bajar poner ahí el escenario y así buscar músicos que quieran colaborar, a veces yo mismo grabo todo. He perdido un poquito como la... ¿Cómo decir? Como esta onda que uno tiene cuando estás más chavo, como de... Voy a ser ultra famoso, visitar muchos sitios y voy a hacer... Ya no, porque ahora es para mí. ¿Sabes? Ahora todo lo que hago es como disfrutarlo yo. Y cuando lo quiera compartirlo de la manera que si yo lo disfruté, a alguien más le va a tocar. Claro, seguro. Y cuando me pasó eso la primera vez fue maravilloso con una rola que se llama Creating Your Reality, que también grabó Keyo, es a 2 bajos, Amarrón y Keyo. Y alguien me escribió, una persona de Rusia. Wow. Y yo, ¿pero cómo llegó a Rusia? Me escribe en inglés ahí medio mal redactado y hablado. Pero yo, así muy emocionado de lo que me había puesto, ¿no? De, wow, me salvaste, fue pandémica, me salvaste de muchas cosas, porque la rola habla de eso, de crear tu realidad. Y eso es para mí lo que vale hoy en día, ¿sabes? Claro, por supuesto. Mi hijo es súper fan de mi música, entonces también eso para mí es un gran éxito, valioso. Claro, por supuesto. Cuando he llegado a tocar y la gente me agradece y compra merch y estoy como en ese tren. Igual y los sueños ya no vuelan tan alto como dice John Mayer en una de sus letras, pero no es que no esa altura que buscaba infinita fuera real o fuera algo que yo buscara realmente, sino creo que lo que buscaba realmente es en donde estoy ahorita navegando, en esos oleajes ando ahorita pues navegando. Está bien chingón porque realmente el éxito está más cerca de lo que creemos, ¿no? Decía ahí en la canción de Depeche Mode, ¿no? All I ever wanted is here in my arms, ¿no? Está aquí, güey. Lo que siempre quise está aquí. Y encontrar eso a veces cuesta muchísimos más años. A ti no te costaron tantos. Me ha costado muchos madrazos porque me he puesto pruebas muy duras yo solo, como de retos. Ahora voy a tocar con fulano y sí, pues no te fue tan chido, ¿no? No voy con sutano, no te fue tan chido.
Pero eso me ayudó como también a saber qué quiero, qué no quiero, con quién me gusta tocar, con quién no me gusta tocar. Trato de tocar con amigos que donde me la pase bien. Y eso es lo que sigue también. O sea, seguir haciendo música, seguir enseñando porque me encanta dar clases y lo hago de manera particular ahora nada más. Pero lo disfruto más, o sea, muchísimo. Porque están muy enfocados y eso es lo que a mí me gusta. Sí. ¿Quieres aprender algo? Dime qué quieres de lo poco mucho que yo te pueda transmitir, pero enfocado a lo que tú necesites. Y va muy bien ese lado. Y ya el plan de estudios, pues lo estás personalizando. Y es la realidad de él. ¿Tu realidad ahorita cuál es? Soy compositor. Tuve clase antier con un compositor que se llama César y me decía, es que yo quiero saber qué estoy haciendo. Y me cuesta mucho entenderlo. Pues vamos a desglosar el voicing. Pum, agarro Guitar Pro, desgloso el voicing, le explico. Pum, todo le hizo sentido de volada. Claro. Y súper contento de que ya sé lo que voy a hacer y ya sé cómo le voy a decir a mi productor. Ya empieza a hablar más el lenguaje sin tener que dar la clase como se tiene que dar en las escuelas. O, por ejemplo, a veces me preguntan hasta de inteligencia artificial cómo le haces con los prompts, cómo he mezclado rolas que les gusta, cómo suena. O sea, de todo. Trato como de lo que sé, hasta cosas de medicina me ha tocado a veces enseñar, de verdad. ¿En serio? ¿Cómo está eso? O sea, cosas como más... No que sea como el experto, porque pues, no soy médico, no lo hago diario. Pero, por ejemplo, cuestiones de postura, cuestiones musculares, explicar cómo funciona... ¿Por qué el estrés te mata tanto la espalda? ¿Por qué tienes que hacer ejercicio? Ese tipo de cosas, explicándolo con un poquito de fisiología, que tenga que ver con lo que está viviendo, es como la relación que hago, ¿no? Así claro. Y sí. Que finalmente, digo, no es médico, pero casi, güey. Pues, sí, o sea, entiendo muy bien cómo funciona, ¿no? La parte biológica. Y se hace como más holístico, ¿no? O sea, es el arte, también con anatomía, fisiología y este rollo. Está chingón. Está muy loco. Pues como que la forma de pensarlo sí homologaste ahí como todos los conocimientos que has acumulado en tu vida, que está bien chido. Sí, pues es algo raro, porque muchas cosas de verdad no las he buscado, pero llegan y trato de agarrar, como te digo, subirme a la ola. Ajá. ¿Tu relación con tu hijo cómo es? ¿Lo estás disfrutando mucho? Porque además puedes estar ahí con él mucho tiempo, ¿no? Sí, es una chulada. O sea, realmente me siento muy afortunado. Tienes poco de ser papá, ¿no? Va a cumplir 4 el sábado. Este sábado 2 de septiembre del 2023. Ayer fue su festejo. Pero... Pues sí, o sea, supongo que te pasa, ¿no? O sea, aprendes tanto de ellos. Pues sí. Y te reflejas también mucho en ellos. O sea, tratas de no hacer cosas que posiblemente pasaron contigo que dices, no, yo no quiero hacer eso, no, lo quiero hacer de diferente manera. Tratar siempre de dar lo mejor, aunque a veces también cuesta trabajo. Y eso es también un reto. Sí. Entonces, diario es un reto. Tener la paciencia para... Oye, ahorita no, hijo, estoy ocupado. Oye, estoy dando clases, salte. Oye, en este momento no te puedo atender. O a veces sí lo tienes que atender porque es necesario. Ajá. Jugar con él lo más que puedo. Y luego sí, exacto, cuando te toca, ahora sí darle toda tu atención completamente, sí. Y si es un reto en estos momentos de multiatención, sí. Estamos todo el tiempo y que tienes el pretexto además con el teléfono que estás trabajando, porque sí, pero también poderte dar tus momentos. Yo apenas tengo poco que de hecho hasta en silencio lo pongo para poder estar un momento... Y no te pasa nada. No pasa nada. O sea, después puedes ponerte al corriente. Pero estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido, ¿no? Sí, porque las malas noticias no tienen buen timing. Entonces, exacto. Si algo malo va a pasar, te vas a enterar. Y muy rápido. Ajá. O sea, las vuelan. Entonces, exacto. Realmente esta cosa hay que dejarlo descansar lo más que se puede el celular. Y darle la atención. Como estoy en la casa todo el tiempo... Pues también está chido, pero a veces, pues ya sabes que hacen berrinche y te necesitas concentrarte. Ese es el lado que dices, ay, sí necesito un espacio, pero unas por otras. Claro. Es el balance tener ahí todo eso. Sí, a mí me pasó eso en pandemia también dando clases y que a veces tenía mis hijos aquí, hijo. Denme un momento, ya pues, tenía que ir a hacer el regaño y eso, pues, pero creo que todo el mundo también lo entiende, pues, claro. Que es un poco que así nos está tocando, lo estamos construyendo juntos. Ahí. Exactamente. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, querido Hugo. Pues muchas felicidades. Siempre todo el mundo aprendemos un chorro de ti. También gracias, mucha gente también has como que tocado un montón de vidas musicales y de otro, como en el sentido también más de filosofía y esto. Y está bien chingón. Gracias, mi Jerónimo. Te agradezco mucho. Y pues seguimos en todas tus redes ahí tu trabajo.
Sí, pues estoy ahí en Instagram, TikTok, Facebook, HM Project, así de fácil. Cualquier cosa, pues ahí platicamos. Buenísimo. Venga, muchas gracias, Hugo. Nos vemos la próxima.